la palabra al moderador de hoy, que es el geólogo Francisco Javier Torres, de Neuquén. Es coordinador también de la Asociación Jóvenes Profesionales Argentinos, quien siempre también muy solidario, nos ayuda en esto y va a ser el que va a moderar y que va a llevar a cabo este tipo de formato de entrevista que le vamos a hacer a nuestra colega Josefina Vizcaíno en este ciclo. Así que, sin más, le paso la palabra a Francisco. Gracias, Marta. Gracias a todo el equipo de la SPWLA por darme la posibilidad, la segunda posibilidad, de estar en este ciclo de charlas un poco más humanos. El tema de hoy se denomina una experiencia de formación de posgrado en el exterior, sedimentología y geoquímica de una playa tropical del Ordovícico de Nueva York. La oradora de hoy se denomina Josefina Vizcaíno. Ella se graduó como geóloga de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2012. En el 2013 ingresó a Weatherford en un programa de jóvenes profesionales que incluyó rotaciones en las diferentes líneas de producto en Comodoro Rivadavia y Neuquén. Al finalizar el programa, comenzó su carrera como intérprete de perfiles de presión, producción en Neuquén, lo que más tarde le abrió puertas hacia el mundo de la petrofísica, tanto en Casey Hall como en Open Hall. En el año 2018, ya con algunos años de experiencia en la industria y buscando dar su siguiente paso en la carrera académica, aplicó a la beca Fulbright y en agosto del 2019 comenzó sus estudios de maestría en Binghamton University en Estados de Nueva York y en Estados Unidos. Allí no solo tuvo la oportunidad de volver a las aulas y confeccionar una tesis de posgrado original, sino que también pudo ser parte de intercambios culturales muy enriquecedores, construir nuevas amistades y viajar en Estados Unidos. Hoy, de nuevo en Argentina, tiene planes de volver a la industria petrolera y aplicar todo lo aprendido tanto en Weatherford como en su maestría. Así que bueno, le damos la bienvenida a Josefina. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, compartiendo esta hermosa mañana y sobre todo comunicando todo lo que viviste en el extranjero a toda la comunidad de profesionales. Antes de comenzar con Josefina, le voy a comentar a los oradores que las preguntas se pueden ir escribiendo en el chat durante la presentación y serán respondidas al finalizar la charla. Así que cuando quieras, Josefina, puedes comenzar. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver si puedo encontrar el puntero. Botón derecho, opciones de puntero. Ahí está, gracias. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Francisco, por la introducción. También quiero agradecer al equipo de la SPWLA por la invitación a este ciclo de charlas. Y hoy les voy a estar contando un poco sobre mi experiencia como estudiante de maestría en el exterior, en Estados Unidos, y un poco sobre mi tesis de investigación, que como dice acá, trató sobre sedimentología y geoquímica de una playa tropical del Ordovícico de Nueva York. Entonces, bueno, vamos a arrancar con eso. Hace unos 450 millones de años atrás, toda la zona de Norteamérica estaba posicionada en latitudes mucho más bajas, muy cercanas al Ecuador, y lo que dominaban eran los ambientes de playas tropicales con plataformas carbonáticas, ¿no? Sin embargo, durante el cierre del océano Iapetus, el levantamiento de un cordón montañoso ahogó esa plataforma carbonática y depositó sedimentación de ambiente mucho más profundo. Entonces, uno de los objetivos de mi tesis fue describir cómo esa transición de plataforma carbonática a sedimentación de ambiente más profundo ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un mapa del área de estudio. Este es el noreste de Estados Unidos. Acá tenemos el estado de Nueva York. Acá tenemos Nueva York ciudad, Albany, que es la capital del estado de Nueva York, y Binghamton, que es donde yo estudié. Entonces, todo en esta zona tenemos el río Mohawk, y mi área de estudio fue la zona este de ese valle. Toda esta zona fue estudiada, ha sido estudiada por décadas, porque tiene una geología
muy compleja porque todo esto ocurre en una situación de cuenca de antepaís, donde tenemos flexura litosférica, entonces toda la parte superior de la corteza sufre extensión y tenemos muchas fallas normales. Y además porque toda esta zona tiene mucha importancia minera y petrolífera, ¿no? Entonces toda esta zona tiene muchos logueos, coronas y hay un montón de información disponible. Tal vez a algunos les suene el Marcellus Shale y el Utica Shale, los dos están ubicados en esta zona de Estados Unidos. Entonces, bueno, pasando un poco a la estratigrafía de la zona, acá tenemos el oeste, el centro y el este del valle del río Mohawk, y podemos ver que en el oeste está dominado por carbonatos de esta plataforma que les comentaba, ¿no? Que pertenecen todos al grupo Trenton. Esos carbonatos transicionan lateralmente a los depósitos de ambiente más profundo que pertenecen al Utica Shale. Sin embargo, si vamos al este de la zona del valle del río Mohawk, vemos que acá hay un pedacito más del grupo Trenton, representado por la formación Glens Falls, que transiciona verticalmente a esos shales, ¿no? Entonces, el pedacito que yo estudié para identificar esa transición fue este contacto entre las dos formaciones. Entonces, bueno, si vamos al detalle, acá de nuevo tenemos el estado de Nueva York y el cuadradito rojo, que es una ampliación la que tenemos acá. En este mapa acá tenemos el frente tacónico, que es ese cordón montañoso que se levantó y ahogó la plataforma carbonática. Y como estamos en una cuenca de antepaís, acá podemos ver que tenemos un montón de fallas normales paralelas a ese frente tacónico, ¿no? Después lo que tenemos señalado son todas las coronas y los pozos que hay en esta zona. Entonces, en función a la posición de estas fallas normales, nosotros elegimos 6 testigos corona, tomamos 18 metros centrados en el contacto entre las dos formaciones, Glens Falls y Flat Creek, o sea que tomamos 9 metros de cada formación. A esos 6 testigos corona les realizamos las descripciones sedimentológicas y también trabajamos con fluorescencia de rayos X para conocer la composición elemental de las dos formaciones. Bueno, como les comentaba, como toda esta zona está dominada por las fallas normales, nosotros una de las cosas que quisimos saber fue cómo afectaba la distribución de las fases, ¿no? Entonces empezamos con esta sección transversal a la que le agregamos 2 coronas más que fueron estudiadas por estudiantes previos a mí. Y lo que vimos fue esta aproximación de la paleobatimetría del ordovícico de esta zona de la cuenca, donde podemos ver que hay algunas coronas que están en bajos estructurales, mientras que otras están en zonas más altas, ¿no? Y algunas más cercanas al frente tacónico y otras más cercanas al cratón o a la plataforma carbonática. Entonces, con eso en mente, empezamos con las descripciones sedimentológicas, primero para los carbonatos de la formación Glens Falls. Acá hay un resumen de las litofases que definimos, que fueron 4 o 5. Principalmente lo que vimos fueron carbonatos cristalinos, grainstones, packstones, pakistone y mudstones. Vimos un montón de contenido fosilífero que incluyó braquiópodos, gastrópodos, trilobites. Y una cosa que vimos en todas las coronas son estos fósiles que tienen forma de sombrerito, que están acá. Acá hay uno como vertical, ¿no? Que son unos briozoos que forman estas colonias que viven pegadas al sustrato marino, y entonces su posición en la corona las usamos para interpretaciones dinámicas de la plataforma. Por ejemplo, acá tenemos uno que está dado vuelta, otros que están en posición de vida. Entonces, con el análisis de todas estas litofacies, lo que vimos en la formación Glens Falls, en estos carbonatos, es que normalmente forman secuencias granodecrecientes, donde las litofacies van desde grainstone hasta mudstone. Vimos que esas secuencias tenían de 1 a 3 metros de espesor. Utilizamos la distribución de esos briozoos, que se llaman prasopora, para definir niveles bajos de energía, cuando los prasopora todavía estaban pegados al sustrato en posición de vida, o de alta energía, cuando estaban con orientaciones diferentes a la posición de vida. Y lo que no identificamos en esta zona fueron tefras, que como estamos en una cuenca de antepaís, sabemos que hubo mucha actividad volcánica, pero debido a este dinamismo que vimos en la formación Glens Falls, lo que suponemos es que al menos en esta parte de la cuenca las tefras no se preservaron.
Ahora yendo a las descripciones sedimentológicas del Flat Creek, como pueden ver es muy diferente al Glens Falls, es una sedimentación muy oscura, de granulometría muy fina. Algunas veces vimos una laminación muy fina, acá vimos graptolites y mucha pirita. También vimos estas bandas de calcita, estas fracturas que vemos acá. Y algo que también nos llamó la atención, que vimos en todas las coronas, son estas bandas de granulometría más gruesa, que están dominadas por fragmentos de conchillas, ¿no? Que tienen, son muy caóticas y de granulometría muy gruesa. Y algo que nos ayudó mucho, que lo vimos en 2 coronas, son estas bandas de tefras que fueron muy importantes para la hora de correlacionar. No las vimos en todas las coronas, pero en las que las vimos tomamos la firma geoquímica de estas tefras y lo estiramos al resto de las coronas. Entonces, para el Flat Creek lo que interpretamos fue que todo esto ocurrió en condiciones semipelágicas, en un ambiente anóxico euxínico. Obviamente es un ambiente mucho más profundo si lo comparamos con la plataforma carbonática y de menor energía, ¿no? Las bandas de fósiles las interpretamos como density flows y como les contaba, las capas de tefra que están acá, trabajamos con la geoquímica y fueron muy útiles a la hora de correlacionar las 6 coronas. Eso en cuanto a las descripciones sedimentológicas. Ahora pasamos un poco a la concentración elemental. De nuevo recordemos que tenemos esta paleobatimetría donde hay coronas que están más cercanas a la plataforma o el cratón y otras más cercanas al frente tacónico. Entonces con eso en mente, acá solamente voy a mostrar 2 elementos, los más importantes, calcio y silicio. Podemos ver que si nos movemos de oeste a este, podemos ver sobre todo en el Flat Creek, que es de la parte superior, cómo las concentraciones de calcio van variando, ¿no? A medida que nos acercamos al este, la concentración de calcio disminuye. Acá tenemos cercanos al 25 y acá estamos cercanos al 5, ¿no? Y si vemos el silicio, el comportamiento es el opuesto. Sobre todo si vemos la zona del Flat Creek, a medida que nos vamos hacia el este, hacia el frente tacónico, podemos ver cómo la concentración de silicio aumenta, ¿no? Acá estamos alrededor de 20 y acá está entre 5 y 10. Este mismo análisis lo aplicamos a todos los proxies que consideramos y esto es un resumen donde podemos ver cómo varían los elementos de oeste a este, ¿no? Entonces el calcio disminuye hacia el frente tacónico, todos los proxies siliciclásticos aumentan hacia la zona del frente tacónico y para los elementos redox vimos algo muy interesante. El molibdeno es más alto en el este, que eso va de la mano con los contenidos de TOC. Y lo que vimos, sobre todo para la relación hierro-azufre en la corona 13, que está en un bajo estructural, vimos que la relación es bien baja y lo interpretamos como una zona de muy bajo oxígeno. Entonces, bueno, con toda esta información avanzamos con las interpretaciones de cómo esa transgresión ahogó la plataforma carbonática del grupo Trenton, ¿no? Entonces, de nuevo, recordemos esta situación de paleobatimetría y yendo a la parte sedimentológica, lo que vimos fue que algunas coronas tenían una transición muy clara entre los carbonatos y el shale, mientras que otras coronas tenían un contacto muy abrupto. Acá, por ejemplo, podemos ver que pasamos de un grindstone directamente a los shales, ¿no? Y cuando extendimos ese análisis al resto de las coronas, acá están las 6, con su posición, una aproximación a la posición estructural de cada una, lo que vimos fue que todas las coronas del lado oeste presentaban ese contacto transicional. Inclusive en estas 2 coronas vimos algunos rasgos asociados a exposición subaérea, o sea, con algún desarrollo de ambiente kárstico, mientras que todas las coronas del lado este presentaron ese contacto abrupto. Entonces eso ya nos dio una idea de que había 2 situaciones ocurriendo en la cuenca. Acá la transgresión tapó esa plataforma de manera muy rápida, fue todo muy abrupto, mientras que del lado oeste hubo tiempo para retrabajar y generar como una mezcla de materiales, ¿no? Entonces esa fue una primera aproximación a cómo la inundación, el ahogamiento de esa plataforma ocurrió. Y después, con las interpretaciones geoquímicas, para cada corona tomamos este set de elementos
Acá tengo como ejemplo la corona 13, que es la que está en un bajo estructural. Y lo que vimos fue que en el contacto entre las dos formaciones, todos los elementos, excepto el molibdeno, tenían una gran variación en su concentración, ¿no? Ya sea para aumentar para los siliciclásticos o disminuir para los elementos como el calcio, ¿no? Sin embargo, si subimos un poquito más en la zona del Flat Creek, podemos ver que acá hay una variación nueva, ¿no? Donde todos los elementos cambian un poco más y ahora sí tenemos un cambio en las concentraciones de molibdeno. Definimos esta primera partecita como un ambiente auxínico y acá en verde tenemos las dos tefras que vivimos en esta corona. Entonces, lo que interpretamos con la geoquímica de esta corona fue que primero tuvimos una primera fase, un primer pulso tectónico que cubrió esta parte de la plataforma, pero después tuvimos una segunda fase que fue aún más importante, probablemente con aguas más profundas, que terminó de generar estas condiciones más euxínicas. Entonces, tenemos estos dos pulsos tectónicos trabajando sobre la plataforma carbonática. Entonces, esa interpretación la vimos en la corona 13, la vimos en la corona 12, en estas dos que la trabajaron otros estudiantes, pero esa forma esa variación de los elementos geoquímicos no fue tan clara en el resto de las coronas. Tal vez en la corona 5 no estamos completamente seguros, no tenemos información suficiente para asegurar que esas dos fases ocurrieron acá. Pero por lo pronto lo que podemos decir es que la fase 1 cubrió al menos esta zona, tal vez la corona 5, lo que también nos da tiempo para que esta zona desarrolle ese ambiente kárstico que vimos en las descripciones sedimentológicas, y la fase 2 cubrió el área completamente. En este caso, por encima de la fase 1, acá tal vez cubriendo completamente la corona 5 sin la fase 1, ¿no? Entonces, bueno, esto es un resumen de cómo creemos que los eventos de inundación ocurrieron en esta zona. Y como les comentaba, toda esta zona que fue muy, debido a su potencial minero y todo lo relacionado a los hidrocarburos, hay mucha información alrededor y nosotros tomamos coronas y pozos cercanos para ver si estas interpretaciones ocurrían a nivel regional. Entonces, a la sección original que yo tenía, le agregamos información de estos otros dos pozos y también realizamos una sección transversal más en el sur-oeste con información básicamente de rayos gamma, porosidad, TOC y logueos, digamos. Y usamos la corona 5 para combinar ambas secciones, ¿no?